Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo en L. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. En el video de hoy vamos a ver presente indicativo y verbos irregulares. En el video anterior, te dejo el link en la descripción, vimos presente de verbos regulares y reflexivos. Hay muchos verbos irregulares en español, por suerte se pueden agrupar, al menos algunos. Entonces, en este video vamos a ver los verbos irregulares que presentan un cambio vocálico. Antes de comenzar, hagamos un repaso y veamos cuáles son los usos del presente indicativo. Usamos el presente indicativo para hablar de hechos o acciones presentes. Hoy es 30 de diciembre. Para hablar de cualidades y estados de los objetos con los verbos ser y estar, por ejemplo, la silla es de madera o el baño está limpio. Para hablar de situaciones cotidianas, todos los días llego a mi casa a las 10. Del futuro cercano, mañana festejo tu cumpleaños. Con la perífrasis de futuro ir a más infinitivo, que es similar al futuro simple, mañana voy a mirar una película, y del presente histórico. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945. Recordemos también que en español tenemos 3 terminaciones de infinitivo. El infinitivo son esos verbos que no están conjugados. Las terminaciones son ar como cantar, como comer, ir como vivir. En el caso de los verbos regulares, las terminaciones de infinitivo nos ayudan mucho porque de acuerdo a la terminación va a variar la desinencia. ¿Cómo se forma un verbo? Veamos. Los verbos regulares tienen una raíz que no cambia. La raíz es lo que está delante del verbo. En el caso de cantar, la raíz es cant. Y la desinencia varía de acuerdo al pronombre personal. Por ejemplo, o es para la primera persona del singular yo. En los verbos irregulares tenemos un problema porque la raíz se modifica de acuerdo al tipo de irregularidad. Al menos la desinencia en casi todos los casos se mantiene a la de los verbos regulares. Bueno, entonces comencemos a ver irregularidad caso por caso, ¿sí? Tenemos 5 alteraciones vocálicas. En el caso del grupo 1, los verbos que tienen e van a pasar a ie. Por ejemplo, el verbo cerrar. Yo cierro, vos cerrás, tú cierras, él, ella, usted cierra, nosotros, nosotras cerramos, ustedes cierran, vosotros cerráis, ellos, ellas cierran. Esta irregularidad no se mantiene en todas las personas. Veamos que en vos, en nosotros y en vosotros es regular. Hay muchos verbos en ar que tienen esta irregularidad. Siempre se da en la última e. Verbos como pensar, despertar, empezar, recomendar, atravesar, regar, gobernar, negar, comenzar. Verbos en
querer, perder, extender, tender, encender, y verbos en ir, sentir, preferir, advertir, mentir, invertir. Veamos ahora el segundo grupo. De o pasa a we. Poder, yo puedo. Vos podés, tú puedes. Él, ella, usted puede. Nosotros, nosotras podemos. Ustedes pueden. Vosotros podéis. Ellos, ellas pueden. Vean que en vos, en nosotros y en vosotros sigue siendo regular como el grupo 1. Hay verbo cenar con este caso: encontrar, recordar, contar, demostrar, rogar. Verbo cenar, poder, morder, mover, envolver. Verbos en ir, morir y dormir. Siempre recordemos que es la última vocal de la raíz. Bueno, sigamos con el grupo 3. Son verbos como pedir, vestir y servir. No hay muchos. De pasa ahí. Pedir, yo pido, vos pedís, tú pides. Él, ella, usted pide. Nosotros, nosotras pedimos. Ustedes piden, vosotros pedís, ellos, ellas piden. Nuevamente, en vos, en nosotros y en vosotros es regular. En el grupo 4 tenemos un solo verbo por suerte. Este es el verbo jugar. De u pasa a ue. Yo juego, vos jugás, tú juegas, él, ella, usted juega. Nosotros jugamos, ustedes juegan, vosotros jugáis, ellos, ellas juegan. Y por último, el grupo 5 también es un solo verbo. Es el verbo adquirir. De la i pasa a ye. Yo adquiero, vos adquirís, tú adquieres, él, ella, usted adquiere. Nosotros, nosotras adquirimos, ustedes adquieren, vosotros adquirís, ellos, ellas adquieren. Entonces, como regla general, tenemos 5 grupos y entonces en 3 personas se mantiene regular: en vos, en nosotros y en vosotros. En los otros se produce ese cambio vocálico. Para terminar, como siempre, una actividad para practicar todo lo visto. Las soluciones. ¿Qué piensas tú del nuevo estreno en el cine? Hoy juego al truco con mis amigos. Él puede preparar la cena esta noche. Mañana ellos adquieren una nueva heladera. El camarero sirve la mesa en el restaurante. Servir la mesa, un sinónimo es poner la mesa. Colocar la comida, colocar los platos y los cubiertos. Bueno, espero que haya sido simple y en el próximo video seguimos con presente irregular. Chao.